Bienvenidos al séptimo misterio. Hoy dejamos de lado los fantasmas para enfrentarnos al monstruo más peligroso que camina sobre la Tierra, el ser humano. Imagina ser secuestrado, llevado a un bosque remoto y recibir una ventaja de 10 minutos antes de que hombres armados con fusiles de alta precisión comiencen a rastrearte como si fueras un animal. Esto no es ficción, ocurrió en las profundidades de Rusia a finales de la década de los 90, en un caso que involucró a oligarcas, exmilitares y un nivel de crueldad que desafía la razón. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer sistemáticamente personas sin hogar, huérfanos y prisioneros recién liberados en ciudades como Ekaterimburgo. Nadie los buscaba, hasta que una de las supuestas presas, un ex convicto llamado Víctor, logró escapar de forma milagrosa y relató una historia que las autoridades intentaron silenciar inicialmente. Según su testimonio, fue seducido con una promesa de trabajo en una finca remota, pero al llegar a una propiedad privada en los montes Urales, fue encerrado en una jaula junto a otros 3 hombres. Los protagonistas de esta pesadilla no eran delincuentes comunes, sino millonarios que pagaban sumas que oscilaban entre los 50.000 y 100.000 dólares por el derecho a la casa. Los hechos que describió Víctor son desgarradores, pues explicaba cómo los cazadores utilizaban perros de presa y visores nocturnos para rastrear a sus víctimas a través de la densa taiga rusa. El juego tenía reglas perversas. Si la víctima lograba cruzar un río específico o llegar a un límite geográfico determinado en 24 horas, supuestamente se le concedía la libertad, aunque en la práctica, nadie llegaba vivo a ese punto. La investigación posterior, impulsada por periodistas valientes y algunos oficiales que se negaron a aceptar sobornos, reveló que el líder de esta red era un ex coronel de las fuerzas especiales conocido como el guardabosques, quien utilizaba su conocimiento táctico para organizar estos eventos de sangre. Lo más aterrador del caso es que, tras una redada en la propiedad en 1999, se encontraron restos humanos con impactos de bala que no correspondían a defensa personal, sino a disparos de ejecución y rastreo a larga distancia. A pesar de las pruebas físicas, los protagonistas poderosos de este safari nunca fueron llevados a juicio público. El caso se cerró bajo secreto de Estado, y los archivos desaparecieron sospechosamente de las oficinas centrales. Víctor, el único testigo, desapareció pocos meses después de dar su testimonio, dejando al mundo una advertencia silenciosa sobre lo que sucede cuando el dinero y la psicopatía se encuentran en los lugares más desolados del planeta. Este es un recordatorio de que, para algunos, la vida humana no es más que un trofeo colgado en una pared invisible. Para entender el trasfondo de estos safaris humanos en el séptimo misterio, debemos sumergirnos en la mente de quienes están dispuestos a pagar fortunas por una ejecución deportiva, ya que el perfil de estos cazadores no corresponde al del criminal callejero común, sino a individuos situados en la cúspide de la pirámide social que padecen lo que la psicología criminal denomina el aburrimiento del poder absoluto. Estos sujetos suelen presentar rasgos marcados de la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, lo que les permite deshumanizar por completo a su víctima, viéndola no como un semejante, sino como una pieza de caza que ofrece un desafío intelectual y físico superior al de cualquier animal salvaje. Este deseo de cazar humanos surge precisamente porque el hombre es el único animal capaz de razonar, esconderse y contraatacar de forma impredecible, lo que genera en el cazador una descarga de adrenalina que ya no logran obtener a través del dinero o los placeres legales. Sumado a esto, existe un componente de elitismo extremo, donde estos individuos se sienten parte de una casta superior, una especie de deidad que tiene el derecho divino de decidir quién vive y quién muere, operando bajo un código de silencio absoluto que se refuerza por su propia influencia política y económica. Es por ello que utilizan tecnología de guerra, desde visores térmicos de última generación hasta rifles con silenciadores que cuestan más que la vida de la persona a la que rastrean, creando una asimetría total donde la presa no tiene oportunidad de defensa,
sino que es simplemente el medio para que el cazador reafirme su control sobre la existencia ajena. Al final del día, para estos perfiles, la cacería no es un acto de odio personal, sino una validación de su estatus, un juego macabro donde la impunidad es el premio principal y el cadáver de la víctima es solo un residuo de una transacción comercial que la justicia, comprada o intimidada, prefiere ignorar. El caso de Víctor es quizás el testimonio más crudo que tenemos sobre esta industria del horror, ya que este ex convicto relató cómo fue engañado en 1997 con una falsa oferta de empleo para mantenimiento en una propiedad rural, solo para descubrir que al cruzar los límites de la finca en los Urales se convertiría en el blanco de una cacería organizada. Según sus palabras, tras ser alimentado precariamente durante días para mantenerlo con vida pero debilitado, fue liberado en la espesura del bosque bajo la promesa de que, si lograba llegar a un punto de control a 10 kilómetros de distancia, recuperaría su libertad y recibiría una suma de dinero. Sin embargo, apenas comenzó a correr, escuchó el motor de vehículos todoterreno y el ladrido de perros de presa que marcaban el inicio de su persecución. Esta experiencia traumática revela la logística del terror que operaba detrás de estas redes clandestinas, las cuales no eran improvisadas, sino que funcionaban como una agencia de viajes de lujo para la psicopatía, contando con campamentos base equipados con tecnología de punta, guardabosques que conocían cada rincón del terreno y guías que preparaban a las víctimas para que la cacería durara lo suficiente como para satisfacer a los clientes. Los organizadores, a menudo exmilitares con conocimientos en tácticas de rastreo y supervivencia, diseñaban rutas donde las presas eran acorraladas sistemáticamente hacia zonas abiertas para que los tiradores pudieran practicar sus disparos desde largas distancias sin riesgo alguno de ser vistos. No obstante, lo más inquietante surgió cuando las autoridades locales, presionadas por denuncias de desapariciones, se toparon con la evidencia oculta tras una serie de registros en propiedades vinculadas a oligarcas regionales, encontrando no solo fosas comunes con restos humanos que presentaban orificios de bala en el cráneo y la espalda, sino también fotografías y vídeos que los cazadores guardaban como trofeos de sus hazañas. A pesar de que se hallaron pertenencias personales de personas desaparecidas y casquillos de munición extranjera extremadamente costosa que no era de uso oficial, la investigación se detuvo abruptamente cuando los nombres de los posibles implicados empezaron a rozar las altas esferas del poder en Moscú. Fue así como los expedientes fueron clasificados como secretos, las fosas fueron selladas bajo el pretexto de riesgos sanitarios y la propiedad fue desmantelada en cuestión de días, dejando como único rastro el eco de los gritos de aquellos que, como Víctor, supieron que en lo más profundo del bosque la justicia no existe cuando los verdugos son quienes dictan las leyes. La cacería humana no es un fenómeno aislado de Rusia, sino una patología que ha brotado en diferentes partes del mundo bajo distintas facetas, comenzando por el aterrador caso de Robert Hansen, conocido como el «panadero asesino» de Alaska en los años 80. Hansen no operaba para una red, sino que era un cazador solitario que llevaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, en su avioneta privada hacia la naturaleza salvaje y gélida del valle de Matanuska. Una vez allí, las liberaba en el bosque y las perseguía con un rifle de caza mayor y un cuchillo, utilizando sus habilidades de rastreador profesional para prolongar el terror de la presa antes de ejecutarlas. De manera similar, pero en un contexto de guerra y total impunidad, han surgido reportes persistentes sobre los llamados safaris de los Balcanes, durante el conflicto en Bosnia en los años 90, según diversas investigaciones periodísticas y testimonios de soldados. Hombres adinerados pagaban miles de dólares para ser trasladados a posiciones de francotiradores en los alrededores de Sarajevo, donde se les permitía disparar libremente contra civiles que intentaban cruzar las calles por agua o comida, convirtiendo el asedio de una ciudad en un campo de tiro deportivo para extranjeros sedientos de sangre. Por otro lado, si nos desplazamos hacia el continente americano, existen las leyendas negras de los cotos de caza en la frontera de México y Estados Unidos,
donde se rumorea que ciertos grupos de élite y miembros de carteles extremos han organizado cacerías nocturnas de migrantes que cruzan el desierto, aprovechando la vulnerabilidad de estas personas que no figuran en ningún registro oficial y cuyas desapariciones nunca serán investigadas por el Estado. Incluso en la era digital, el fenómeno ha mutado hacia lo que se conoce como las Red Rooms de la Deep Web, donde se dice que se subastan experiencias de tortura y caza en vivo a través de transmisiones encriptadas para usuarios que pagan con criptomonedas, y aunque muchos expertos debaten sobre la veracidad de estos sitios, la existencia de casos reales como el de Hansen o las atrocidades en los Balcanes demuestran que la realidad de los safaris humanos siempre supera la ficción más retorcida. Todos estos casos, conectados por el hilo conductor de la deshumanización y el abuso de poder, confirman que mientras existan lugares sin ley y hombres con recursos ilimitados, la cacería de seres humanos seguirá siendo el secreto más oscuro de nuestra especie. Llegamos al final de este expediente y la pregunta que queda en el aire no es si estos safaris existieron, sino cuántos de ellos están operando en este preciso momento bajo el amparo de la noche y el silencio del dinero. Hemos visto que desde los gélidos bosques de Rusia hasta las montañas de Alaska y las fronteras olvidadas, el ser humano es capaz de convertir la existencia de su semejante en un simple deporte de lujo. La impunidad con la que estos cazadores de élite se mueven nos recuerda que, para quienes tienen el poder absoluto, las leyes son solo sugerencias y la vida humana es el trofeo más codiciado. Pero quizás lo más aterrador de todo es pensar en los miles de personas que desaparecen cada año sin dejar rastro, personas que nadie busca, nombres que se borran de los registros y cuyas historias podrían haber terminado en un campo de tiro clandestino que jamás será descubierto. ¿Crees que estamos a salvo solo por vivir en la ciudad, o sospechas que en algún lugar remoto de tu propio país se está llevando a cabo una cacería de la que nadie se atreve a hablar? Si este vídeo te ha hecho mirar de manera diferente los lugares solitarios y los rincones oscuros del mundo, dale like y compártelo con alguien que no tema enfrentar la verdad. No olvides suscribirte a El Séptimo Misterio para seguir explorando los expedientes que otros prefieren mantener bajo llave. Soy Marisol, y recuerda, en la naturaleza salvaje, a veces el depredador no tiene garras ni colmillos, sino una billetera llena y un rifle de precisión. Cuídate, porque la próxima presa podría ser tú. Nos vemos en el próximo misterio.